Y realmente estoy muy contento de anunciar que vamos a tener a una personalidad en el ámbito no solamente académico, sino de las políticas públicas a nivel internacional, Alejandro Werner, que es director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional con sede en Washington. Alejandro es de nacionalidad mexicana, fue viceministro de Finanzas de México por muchos años y ya hasta, le diría que creo que son ya 6, 7 años que está como director del Departamento del Hemisferio Occidental, que es responsable de todos los países de América Latina, desde Canadá hasta Argentina. Obviamente una agenda muy, pero muy amplia que se está discutiendo a nivel mundial, cuánto va a llevar la recuperación, el tipo de medidas que tienen que implementarse y obviamente también un gran conocedor de lo que es la realidad de Paraguay. Ha estado en Paraguay en varias oportunidades y la semana pasada nada más el Fondo Monetario aprobó un crédito para el Paraguay para apoyar en esta situación de pandemia. Así que le damos la bienvenida a Alejandro Werner. Muy buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes, Santiago. Un gusto estar con ustedes. Alejandro, estamos acá en compañía de Paula Carro y queríamos escuchar de vos la visión un poco que están compartiendo del Fondo Monetario. ¿Cómo ven el día después? Estamos viviendo una situación que es prácticamente única. Hay muchos analistas, entre ellos yo me incluyo, que comparamos esta situación solamente con algo que vivió el mundo hace casi 100 años, la Gran Depresión de 1929, con unas repercusiones tremendas y unos costos sociales muy, pero muy profundos. Obviamente la batalla que estamos librando en todos los países es contra este enemigo invisible que es el coronavirus, pero también estamos luchando contra una batalla enorme que es evitar una gran depresión como la que se vivió allá en 1929. ¿Cómo lo están mirando, particularmente en el ambiente de América Latina? Tienes razón que en términos de magnitud, digamos, esta es la crisis económica global más profunda desde la Gran Depresión. Entonces, en ese sentido es el referente. Ahora, por otro lado, yo te diría, hay varios temas que diferencian esta situación de la Gran Depresión. Por un lado, la Gran Depresión sí fue causada por excesos económicos. Entonces, en términos del día después, en términos de la trayectoria de recuperación de las economías, después de la Gran Depresión se entró en un periodo muy prolongado de dificultades económicas. Mientras que en este caso la crisis económica actual no está siendo generada por desbalances mayúsculos en la economía mundial, es más bien obviamente una crisis de salud pública y en ese sentido la pregunta más importante es que tomemos las políticas públicas más adecuadas durante la crisis para no generar daños que nos impidan tener una recuperación rápida cuando se resuelva el tema de salud pública. Y ahí, digamos, está el lado, llamemos la buena noticia y la mala noticia para los economistas. La buena noticia es que en la medida que el tema de salud pública, que la contención del contagio se haga de manera efectiva y luego los países aprovechen este tiempo de cuarentena para implementar esquemas que nos permitan, digamos, convivir con esta pandemia hasta que se encuentre una vacuna de una forma que nuestro sistema de salud pueda atender a la sociedad, esto nos permitirá ir reabriendo la economía de una forma que tengamos una recuperación relativamente rápida y en ese sentido se diferenciaría de manera muy importante de la crisis del 29. Por otro lado, también los hacedores de política pública han aprendido de la crisis del 29 y de la crisis financiera global del 2008 y en ese sentido vemos cómo se han puesto paquetes muy agresivos en las economías avanzadas, tanto por el lado fiscal como el lado financiero, para tratar de minimizar los impactos que podrían volverse permanentes de esta crisis. Y también algo parecido estamos viendo en el mundo emergente. Y la mala noticia es que obviamente al final del día la recuperación económica va a estar determinada de manera muy importante por la posibilidad de la contención del virus. Y en eso estamos, digamos, ante una carrera en la cual los científicos, los expertos en salud pública, etcétera, obviamente tienen el liderazgo y esperamos, digamos, que el escenario que nosotros visualizamos en nuestras perspectivas económicas globales, que es un escenario de cuarentena importante en el segundo trimestre del año, pero hacia el final del segundo trimestre y en la segunda mitad del año 2020 las economías empiezan a reabrir,
Y de esta forma la economía mundial, que nosotros anticipamos se contraiga 3% en 2020, pueda registrar un crecimiento de 5.8 el año entrante, obviamente liderado por una economía china que se espera que tenga no tenga crecimiento negativo en 2020 y tenga un crecimiento positivo muy importante en 2021. Y, por ejemplo, Estados Unidos, que si bien anticipamos una contracción de 6% en 2020, también estamos esperando un crecimiento casi de 5%, 4.7% en 2021 y algo muy parecido para la zona del euro. En la medida que no se pueda, digamos, reabrir la economía a la velocidad y un poco de manera lineal en la segunda mitad del 2020 y del 2021, podríamos ver una recaída mayor en el 2020 y obviamente una falta de recuperación tan ágil en el 21 como estamos anticipando, y esto obviamente tendría repercusiones permanentes muy importantes, ¿no? Entonces, claramente la trayectoria de recuperación va a estar guiada principalmente por las medidas de salud pública, y lo más importante en esta primera etapa es que se pongan en operación políticas públicas para apoyar a aquellos sectores de la economía que se están viendo más afectados por la cuarentena y por el virus. Y se apoye al sector salud, como obviamente en Paraguay las medidas han estado encaminadas de manera importante a limitar el contagio, a limitar las actividades que generan una transmisión importante, y también a activar el sector salud, que entiendo que el ministro Mazzoli ha hecho una gran labor en este sentido. Doctor, si observamos las medidas económicas de los países de nuestra región, notamos que con independencia del tamaño de sus economías, todas estas medidas son más o menos las mismas. ¿Usted aprueba estas medidas, tanto financieras, presupuestarias, fiscales? Claro, digo, podría ser un poco contraintuitivo que un funcionario del Fondo Monetario esté apoyando la expansión del gasto, la expansión de los déficits, etcétera, ¿no? Y básicamente hay que entender que en gran medida también el hecho de llevar una situación de finanzas públicas, financiera disciplinada por muchos años, como ha ocurrido en el Paraguay, también se hace con el objetivo de que cuando tenemos un fenómeno como el que se está enfrentando actualmente, las economías tengan capacidad de incurrir en déficit, de gastar para apoyar a los más afectados, tanto familias como empresas, y de poder de esta manera minimizar el impacto de este fenómeno global, de este fenómeno de salud pública sobre las familias más afectadas, que los gobiernos tengan la capacidad de invertir en salud, de invertir en transferencias para los sectores, para aquellas familias que pierdan el empleo, de invertir en garantías para aquellos negocios que no vean ingresos durante un periodo de 1, 2, 3 o 4 meses, y de esta manera se limite el impacto de esta crisis tan importante. Esto es equivalente a una familia. Por ejemplo, una familia ahorra con muchos objetivos, pero uno de ellos es que si de repente hay un problema importante de salud, tener los recursos para gastar en esos periodos para que nuestros familiares puedan salir adelante. Y eso no quiere decir que es una indisciplina, que es la política incorrecta, es exactamente por lo cual llevamos una disciplina financiera en el pasado, que hoy los países que tienen una posición financiera y fiscal más sólida pueden apoyar de manera más contundente a su población para que la población sufra lo menos posible en este periodo, y también para que la población y también las unidades productivas estén en una situación lo menos perjudicada posible a la hora de la recuperación, para que esta recuperación pueda ser lo más dinámica posible. Entonces, en ese sentido, las medidas de expansión fiscal a través de transferencias, a través de apoyo a las familias y de garantías a las empresas y de aflojamiento de la política monetaria, nosotros creemos que son las medidas correctas. El utilizar los instrumentos públicos para ayudar a estos sectores dañados de la población es lo correcto. El utilizar, digamos, las salvaguardas de las reglas de disciplina fiscal, porque para eso están para momentos de desastres naturales, de pandemias, etcétera, y luego más adelante los gobiernos tendrán que decir cómo regresan a la normalidad. Y eso es lo que va a determinar también que la salud financiera a la que nos tenían acostumbrados muchas economías se mantenga. Cuando la pandemia se esté abatiendo
y las economías empiecen a regresar a su crecimiento potencial, al pleno empleo, etcétera, que aquellas economías que siempre contaron con salud financiera en los últimos años hagan los ajustes necesarios para restablecer esa salud financiera, para restablecer el equilibrio entre el ingreso y el gasto, pero en este momento es importante enfocarse en ayudar a aquellos que se están viendo más afectados. Y sobre ese punto, Alejandro, quería profundizar. Las reformas estructurales es un tema que se habla hace décadas, ¿verdad? América Latina viene rezagado en términos del resto de los países a nivel mundial, cuando comparamos nivel de competitividad, de eficiencia, y hay reformas que están pendientes, reformas muchas de las cuales nos olvidamos gracias al boom de los commodities que arrancó en el 2003 y duró un poco más de una década, y a partir del 2014-2015 se volvieron más evidentes. Obviamente, en esta situación de crisis a nivel mundial, creo que es fundamental que los países, al momento de implementar estas medidas que vos mencionabas, ¿verdad? Una expansión monetaria, una expansión fiscal, para sobrellevar este momento, también vean cuáles son las medidas de reformas estructurales fundamentales para que la recuperación sea más rápida. Yo me estoy seguro que aquellos países que tienen una fortaleza institucional, que tienen marcos jurídicos más sólidos, van a tener una recuperación probablemente mucho más rápida que aquellos países que tienen fundamentos y estructuras administrativas más débiles. En esa línea, el fondo también está mirando en el sentido de esas reformas que son necesarias, reformas laborales, seguridad social, la educación como un elemento fundamental de la creación de capital humano, para que más allá de esta situación que estamos viviendo, sean los elementos que permitan seguir creciendo a una tasa realmente sostenible en el largo plazo. Santiago, tú estás planteando un tema muy importante y que le daría mucho más potencia a una reacción de política pública hoy. Si países como Paraguay, mi propio país México, Colombia, Perú, además de implementar estas medidas, digamos, de reacción ante la crisis financiera global, también aprovechan, digamos, esta época de recesión, esta época de crisis global y de expansión fiscal para avanzar en la agenda estructural, esto va a generar dos efectos muy positivos. Uno es que las perspectivas de recuperación y de crecimiento de mediano plazo van a ser todavía más altas. Y esto va a tener un efecto importante sobre la percepción de finanzas públicas, porque con un crecimiento más alto, obviamente las economías pueden sostener y pueden hacerle frente a un servicio de la deuda más alto por la deuda que se está incurriendo en estos momentos. Entonces, el hecho de avanzar en la reforma estructural, aún en este periodo de crisis, no solo ayuda en el mediano plazo, sino que abre más espacios en el presente para tomar las medidas de contención de la crisis. Porque, por ejemplo, los inversionistas internacionales que hace una semana entraron, digamos, en la colocación de $1 billón del Paraguay, lo que van a estar viendo es que en el futuro la capacidad de pago de Paraguay, independientemente de la deuda en que se incurra hoy, va a ser muy sólida. ¿Por qué? Porque se están llevando a cabo aún más medidas que fortalezcan la capacidad de crecimiento de estas economías. Entonces, nomás resumiendo, claramente la reforma estructural es todavía más necesaria hoy que antes, porque vamos a estar en una situación, de ingreso per cápita menos favorable de la que pensábamos, y por lo tanto necesitamos todas las palancas de crecimiento necesarias en el mediano plazo. Y segundo también, porque va a garantizar que la solvencia fiscal que nos tienen acostumbradas algunas economías de América Latina como Paraguay, como Perú, como Chile, se va a mantener en el futuro y por lo tanto que este incremento en la deuda es un incremento transitorio y que eventualmente se va a ir deshaciendo en la próxima década como porcentaje del producto sin que genere una consecuencia importante en la economía. En ese sentido, tengo entendido que obviamente en Paraguay se han discutido reformas importantes como la reforma del Estado, la reforma del servicio civil, reformas para hacer más eficiente al gobierno, para que este gobierno también pueda ser más eficiente en su gasto en salud, en su gasto en infraestructura, en su gasto en educación pública, todas palancas que permitirían que Paraguay siga creciendo de la manera que nos tiene acostumbrados en la última década, una vez que se contenga la pandemia. Entonces, en ese sentido, coincido plenamente contigo, Santiago, porque América Latina ya era un continente que estaba creciendo poco y obviamente esto nos va a rezagar todavía un poco más y de ahí
la importancia de empujar también las reformas estructurales para incrementar la productividad, para incrementar la inversión, para incrementar el ingreso promedio de las familias y también para buscar una mejor distribución del ingreso. A propósito del contexto de América Latina que menciona, doctor, hace algunos días recibíamos un informe del Fondo Monetario Internacional justamente bastante alentador dentro de todo, que refería lo siguiente: si bien el promedio de crecimiento de las economías será del menos 5% en toda la región, Paraguay será el menos afectado, estaría por el orden del menos 1%. ¿En qué se fundamenta? ¿Cuáles son las condiciones de nuestro país que significan una fortaleza dentro de todo en el contexto que estamos viviendo? Yo diría hay al menos tres factores. Uno es, como tú lo mencionabas y como lo hemos mencionado anteriormente, Paraguay es una de las economías con menor deuda bruta y menor deuda neta de la región. Entonces, en ese sentido, es una economía que se ve como una economía financieramente muy sólida, con un sector bancario también sólido, y eso hace que, digamos, que los efectos financieros de la crisis global no se resientan de manera tan profunda en el Paraguay, con subidas en tasas de interés de largo plazo, con salidas de capitales, etcétera. Ese fenómeno no está presente en Paraguay y esto es un efecto muy importante. En segundo lugar, desde el punto de vista de exposición a efectos negativos provenientes del exterior, si bien claramente se verá afectado por la situación recesiva en Argentina y en Brasil, claramente al ser productor de productos agropecuarios se ven menos afectados que los productores de metales, pero sobre todo los productores de petróleo, ¿no? Que han visto la reducción en los precios de sus exportaciones mucho mayores que los productores de soja y de otros granos. En tercer lugar, Paraguay tuvo un año atípicamente malo el año pasado por problemas en el sector agropecuario, malas cosechas, etc. Entonces, el efecto positivo, digamos, de un muy buen año en el sector agrícola debería también de tener un efecto sobre la economía importante. Y diría, al menos estos tres factores nos explican que Paraguay sea la economía con menor contracción económica en el 2020 en América Latina. Si bien estos números pueden ser que se revisen un poco a la baja, por ejemplo, hoy tuvimos el dato de crecimiento del primer trimestre en Estados Unidos, que fue de menos 4,8 anualizado para el primer trimestre, y fue un dato mayor al que nosotros creíamos que iba a salir y que era consistente con el menos 6 que estamos estimando. La contracción del consumo fue más profunda de lo esperado, y lo cual nos indica que tal vez nuestros números hoy por hoy se están viendo ligeramente optimistas, ¿no? Y esto obviamente nos va a llevar a que haya una cierta revisión a la baja, probablemente en muchas de las economías, pero de manera cualitativa, como tú mencionabas, claramente el Paraguay es una economía que está bien posicionada para que este periodo económico tan difícil para todos los países del mundo y para la región latinoamericana en particular, dentro de este contexto, Paraguay esté muy bien posicionado. Alejandro, el Fondo Monetario desde sus inicios, allá del acuerdo de Bretton Woods, siempre fue una institución que promovió la integración económica a nivel mundial, el buen funcionamiento de los sistemas financieros, de las economías. En el 1929, una de las particularidades que tuvo el post-Gran Depresión fue que muchas economías, principalmente las más desarrolladas, priorizaron sus mercados internos y le llevó a tomar medidas proteccionistas. Paraguay en este entorno probablemente le encuentra en el momento que más conectado está con la economía mundial. Los mercados internacionales, la integración económica del Paraguay ha sido enorme en los últimos años, el mercado de la carne, la soja, otros productos. Estamos en el medio de dos gigantes que tienen una tendencia a implementar medidas proteccionistas. Creo que eso vemos con una preocupación aquí en la región, principalmente en Paraguay. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el Fondo Monetario? No, tienes mucha razón. O sea, yo creo que hay una preocupación a nivel global que esta crisis profundice las tendencias a la desglobalización que ya se venían dando en diferentes regiones del mundo. Y eso claramente
es una preocupación porque así como está implícito en tu pregunta, yo también lo creo, la integración de las economías ha sido un factor importante para inducir, digamos, estos crecimientos que hemos visto en mercados emergentes y un desarrollo muy importante en la economía paraguaya en los últimos años. En ese sentido, yo diría, de menos por el lado de Brasil, vemos un gobierno que está muy comprometido a la apertura económica interna y también a la apertura al resto del mundo. Entonces, digamos, eso podría ser un amortiguador. Y también vemos una América Latina en donde hay muchos países que al revés, que yo creo que piensan que la integración regional puede ser una vía en un contexto en el cual el mundo se está fraccionando y que en ese sentido aquellos gobiernos, aquellas sociedades que creen que la dirección apropiada para sus países es seguir profundizando en la apertura, hoy van a ver más una ruta vía la ruta de integración regional y no tanto la de integración global, porque ahí probablemente vamos a ver más restricciones a la integración de las economías. Entonces, ojalá esto no pase a nivel global, pero ojalá sí se tome, digamos, esta oportunidad para profundizar la integración regional, porque todavía en América Latina hay mucho espacio, tanto desde el punto de vista tarifario y de políticas comerciales, pero también desde el punto de vista de regulación en sectores claves para homogeneizar las regulaciones, para hacer más fácil y menos costoso el flujo de factores de la producción, como puede ser el capital, pero también el trabajo, y menos costoso implementar, digamos, estrategias de producción regionales al homologar las regulaciones de manera importante. Entonces, a nosotros nos gustaría ver tanto mayor profundización de la agenda de globalización, pero si esta no se da, creo que una vía importante para América Latina es la integración regional, donde todavía hay mucho campo para avanzar. Bueno, finalmente, doctor, a propósito de lo que mencionaba, ¿cuáles son esos sectores en los que habría que apostar por una desregularización y si puede sugerir concretamente algunas reformas que usted cree que son oportunas realizar en un momento de mucha sensibilidad política y sobre todo ciudadana como el que estamos atravesando? Yo entiendo que el tema de la agenda de las reformas, como comentábamos también con Santiago, creo que es un tema muy específico a cada país, porque también, digamos, algunos temas ya estaban avanzados antes de que llegara el fenómeno del coronavirus. Entonces, si vamos a plantear una agenda de reforma estructural, sería importante también diseñarla en la manera que sea políticamente viable. Entonces, si las diferentes fuerzas políticas ya estaban avanzadas en 1, 2 o 3 reformas estructurales importantes, yo diría que sería inteligente escoger este paquete y no embarcarse en una discusión nueva que nos lleve, digamos, a un periodo prolongado de discusión. Sin embargo, de manera un poco general, como yo comenté anteriormente, los temas de educación y de salud son muy importantes para la región. Los temas de reforma del Estado, para hacer al Estado mucho más eficiente en términos de su gasto público, en términos de su regulación, en términos de simplificar la vida del sector privado para avanzar, son muy importantes. Y continuar profundizando la acción en el ámbito de infraestructura. Si bien la agenda fiscal durante la etapa de urgencia de la crisis no debería cubrir de manera importante el tema de infraestructura, porque básicamente se debe enfocar más en apoyar a los sectores económicos más afectados. Cuando empiece la recuperación, va a ser muy importante tener una agenda de infraestructura reforzada para que este sea un pilar importante que impacte tanto a la demanda agregada en el corto plazo como a la capacidad productiva en el mediano plazo cuando esta infraestructura esté lista. Y claramente, en ese sentido, Paraguay es una economía con unas brechas de infraestructura muy importantes en temas del sector energético, en temas de transporte, etcétera, en donde hay un espacio muy grande. Y de salir tan fortalecido Paraguay como estaba al entrar a esta crisis, que creo que va a ser el escenario que va a enfrentar Paraguay, digamos, en 6, 8, 10 meses, cuando la economía mundial ya esté claramente enfilada a una recuperación sólida,
vamos a encontrar un mundo que se está acelerando, pero también con tasas de interés muy bajas por un periodo muy prolongado. Un mundo en donde también va a haber mercados emergentes que van a estar mucho más endeudados. Entonces, en ese sentido, esto lo que dice es que Paraguay va a tener una oportunidad para atraer capital. Entonces, hay que usar también este momento para desarrollar los proyectos, para desarrollar los esquemas regulatorios, para que se pueda utilizar este capital y aprovecharlo para incrementar la capacidad productiva del país, al igual que las medidas que mencionaba anteriormente como educación y salud, que claramente van en la dirección, junto con la agenda de infraestructura, para formar y junto con la agenda de reforma del Estado, básicamente un proceso de crecimiento inclusivo, sostenible para la próxima década. Finalmente, Alejandro, una consulta y entiendo si no querés responderla, pero me imagino que en el Distrito Federal de México habrá habido gente molesta la semana pasada cuando vieron que Paraguay salió a los mercados a una tasa inferior a la de México. Puede ser que haya gente molesta. Yo creo que en México hubo mucha satisfacción porque México está pasando por un periodo bastante más complejo. Es muy dependiente de Estados Unidos, es muy dependiente de los flujos de capitales, también del turismo y de las remesas, y al mismo tiempo está en una situación en la cual hay ciertas dudas sobre la sostenibilidad financiera y fiscal de la economía mexicana, con problemas importantes en la principal empresa petrolera Pemex. Entonces, en ese sentido, el hecho que México haya podido salir al mercado fue visto como una situación muy favorable, pero tienes razón que hemos visto, y es una situación bastante peculiar, ¿no? En la que estamos viendo economías como la mexicana, que tiene una calificación crediticia sustancialmente superior a la calidad crediticia del Paraguay, pero Paraguay colocando, digamos, a spreads más bajos que la economía mexicana, lo cual nos indica que dentro de su grupo Paraguay es un país muy fuerte, que está básicamente cotizando muy por encima que sus pares en su, digamos, cubeta de calidad crediticia, y México, por otro lado, es un país que tiene grado de inversión, pero que varios inversionistas, dado los retos que tiene en el sector petrolero por la caída del precio del petróleo, por el deterioro de su empresa petrolera y el resto de los problemas microeconómicos que está enfrentando, claramente está siendo considerado como un país que en un futuro no muy lejano tiene un riesgo de perder el grado de inversión, ¿no? Lo que le llaman los fallen angels. Sí. Y por otro lado, Paraguay, en mi caso, en el caso que, digamos, en mi opinión, sería un caso de una economía que al revés está siendo, llamémosle, discriminada por algunos otros factores y por lo tanto su calificación no refleja su salud financiera y en ese sentido su costo de financiamiento es sustantivamente más bajo de lo que su rating crediticio indica. Pero tienes razón que yo creo que es un escenario que en México nunca pensamos que veríamos, pero bueno, está reflejando la realidad de un mercado que está discriminando en base a fundamentos económicos y yo te diría que no estamos viendo ese tipo de contagio indiscriminado que veíamos en otras ocasiones, sino que estamos viendo a los participantes del mercado realmente ver la solidez de cada uno de estos países y es lo que nos está reflejando esta situación, digamos que con la perspectiva histórica parece paradójica. Alejandro, te enviamos un abrazo enorme a la distancia, muchísimas gracias por este contacto y hasta pronto. Igualmente un gusto estar con ustedes y un gusto verte nuevamente, Santiago.